Como lo vimos en el programa, los nuevos ministros de Trabajo y Hacienda pidieron que por una semana se suspendan las votaciones legislativas en la reforma laboral que se discute ahora en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados. ¿Puede ser visto como una señal de acercamiento con los sectores más críticos de este proyecto? Esto queremos analizar con alguien que ha seguido muy de cerca este tema. Hablamos del economista Bernardo Fontaine. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Encantado de estar aquí. ¿Lo ves, Bernardo, esta pausa, este momento que algunos llaman de reflexión? La propia ministra del Trabajo, Jimena Rincón, sobre que quiere revisar la reforma laboral. Lo mismo está haciendo también Rodrigo Valdés, como un acercamiento para los sectores más críticos con la reforma laboral. Bueno, es posible y es deseable. Recordemos que esta reforma solamente tiene el apoyo del orden del 30% de los ciudadanos en la encuesta. Y es una reforma que yo creo que le falta trabajo, le falta calle y le falta solucionar una serie de problemas que presenta. No hay duda que es necesario hacer la reforma, pero es necesario hacerla bien, y yo creo que esta es la oportunidad para que efectivamente convirtamos y ayudemos al gabinete a convertir esta reforma en una reforma para todos. Y los nombres: Jimena Rincón en Trabajo, Rodrigo Valdés en Hacienda, ¿pueden lograr eso? Algunos ven a Rodrigo Valdés como una especie de cortafuego que le dé un poco una mirada nueva a esta reforma laboral. De hecho, fue muy celebrada su llegada a Hacienda por parte del sector privado de distintos gremios. Yo creo que él es un economista que tiene una enorme capacidad técnica y un enorme conocimiento y una experiencia muy útil para ser ministro de Hacienda. Es una gran elección. Y bueno, falta ver que efectivamente él cuente con el apoyo político de la presidenta para poder actuar y se constituya efectivamente en un filtro que haga la reforma, porque hay que llevar adelante un programa de gobierno que incluye reformas, y las reformas son necesarias, pero que las haga de forma que sean reformas pro crecimiento y que beneficien a toda la sociedad y no a ciertos grupos. Pero uno cree que pueda realmente pasar eso, porque tendría que ser un proyecto completamente nuevo, porque este es un proyecto que es de mejora las relaciones laborales, algunos lo llaman reforma sindical, y teniendo en cuenta que Jimena Rincón viene de la SECPRES, el ministerio que tiene que llevar todos los proyectos de ley. Por lo tanto, uno piensa que de todas maneras va a querer seguir llevando el proyecto lo más parecido como está diseñado en el programa. Bueno, eso yo creo que es posible. La actuación de ella es una incógnita, porque la verdad que ella como diputada en general tuvo proyectos o presentó ideas laborales no muy aceptadas. Pero es posible que ahora como ministra tenga más antecedentes y sea un elemento que ayude a cambiar esta reforma, a mejorarla. Y es deseable que sí sea. Recordemos que, por ejemplo, esta reforma, como tú dices, está centrada en buscar beneficios para los trabajadores sindicalizados, que son 1 de cada 8 trabajadores. Hay 7 trabajadores chilenos que no ganan nada con esta reforma. Y hay 6 millones de chilenos que no trabajan. Y para esas personas es indispensable crear, en primer lugar, oportunidades de trabajo, porque esa es la forma más directa de disminuir la desigualdad, y enseguida implementar un sistema de trabajo por hora, para poder incorporar a la mujer, a los jóvenes estudiantes, a los adultos mayores. De manera que de esa forma lograríamos una reforma más inclusiva. Claro, avanzar en la llamada flexibilidad laboral. Ustedes, Bernardo, aparecieron en escena con el movimiento Reforma la Reforma, que fue durante la reforma tributaria. ¿Planean seguir con este movimiento también para la reforma laboral? Sí, hemos creado una página que se llama www.reformalareforma.cl, que lo que busca es explicar las consecuencias de la reforma, explicar lo que nosotros pensamos que hay que cambiar. De hecho, ahí la estamos poniendo en pantalla, reformalareforma.cl. Incluye lo bueno, lo malo, incluye quienes pierden y quienes ganan con la reforma, incluye videos de testimonios de pymes, de ciudadanos, y lo que busca esto es mejorar la reforma laboral. Incluir, por ejemplo, el efecto que esta reforma tiene sobre los ciudadanos. Tenemos que cuidar que los ciudadanos no sean afectados. Hoy día... Yo quisiera preguntarte, Bernardo, para la gente que está en la casa, que dice, bueno, esta es una reforma sindical, como lo catalogan muchos, ¿cuál crees tú que es el punto, pero preciso, en que a una persona normal, de a pie, le puede afectar, a juicio de ustedes, la reforma tal como está? Mira, por ejemplo, hoy vivimos una huelga del personal que atiende los cajeros automáticos. Prosegur y Brinks. Exacto. Y sin embargo los cajeros siguen funcionando porque hay reemplazo en la huelga. Las empresas pueden reemplazar a los trabajadores que están en huelga. Hasta ahora. De esa forma, la huelga la sufre la empresa, pero no los usuarios. La reforma propone eliminar totalmente todo reemplazo en caso de huelga. Y entonces es evidente que necesitamos una huelga fuerte, sólida, que le dé apoyo a la negociación a los sindicatos, pero no una paralización, como es la que está proponiendo
la reforma, porque la paralización perjudica a los ciudadanos y a las pymes. Pensemos en el caso del metro, por ejemplo. Yo fui director del metro, el metro tuvo huelga de 15 días, pero el servicio continuó porque se pudo reemplazar a los trabajadores. La empresa sufrió evidentemente los efectos de la huelga y llegó a un acuerdo con sus trabajadores posteriormente, pero es evidente que si no se puede reemplazar a los trabajadores, el metro se va a paralizar y 2,5 millones de santiaguinos van a quedar sentados en la vereda. ¿Tú tienes confianza en este concepto de servicios mínimos en caso precisamente de una huelga? No, porque el concepto del servicio mínimo que establece la reforma es para evitar que los activos de una empresa se deterioren. Significa, por ejemplo, poner un nochero, por ejemplo, para que no se roben las cosas. Tengamos alguna persona que aceite la máquina. Exacto, pero específicamente impide que la empresa siga funcionando. Y yo digo las pymes. ¿Tendrán espalda financiera para resistir una huelga sin reemplazo, para paralizar? Imposible. Las pymes que, por ejemplo, prestan servicio a otra empresa, a la primera que paralice, la empresa la va a echar para afuera y la va a cambiar por otra. Entonces yo creo que hay que solucionar ese tema. Y hay que entonces encontrar un equilibrio que no tiene la reforma. Un equilibrio entre los derechos de los trabajadores sindicalizados, que son válidos e importantes naturalmente, con los trabajadores no sindicalizados y sus derechos, los ciudadanos y el desarrollo de las empresas. Por ejemplo, también hay una cantidad de derechos que los trabajadores pierden. Y eso llama mucho la atención. Porque los grupos negociadores, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y qué significa eso? Significa que hoy día todo trabajador chileno tiene derecho a huelga. Si está en el sindicato, a través del sindicato. Si arma un grupo negociador, a través del grupo negociador. Al eliminarse los grupos negociadores, solamente van a tener huelga los trabajadores que están en un sindicato. Y eso me parece que atenta contra la libertad de los trabajadores y contra sus derechos. Hoy día los trabajadores que están en huelga, pasado un periodo de 15, 30 días, pueden descolgarse, que se llama, o sea, retirarse de la huelga y volver a trabajar, porque la empresa hizo otra oferta o por la razón que sea. Ese derecho también lo pierden. Me parece que ahí hay derechos importantes de los trabajadores que no es posible perderlos. Tampoco es posible y razonable esperar que solamente el sindicato pueda extender los beneficios, los acuerdos de una negociación colectiva al resto de los trabajadores. Porque eso es justamente discriminar, es lo que queremos evitar en Chile. En Chile queremos un país inclusivo. Y lo primero que hace esta reforma es separar a los trabajadores en dos, los de primera categoría, que son los sindicalizados, y el resto que queda de segunda categoría. Y eso no me parece justo ni me parece correcto. Me parece que es importante que los sindicatos sean fuertes, sí, que es bueno que haya sindicatos, sí, pero al mismo tiempo tienen que poder los trabajadores negociar de otra manera. Otro punto importante es que la ministra del Trabajo siempre ha estado, la actual, Jimena Rincón, siempre ha estado a favor de la negociación por rama, es decir, no por empresas, sino que por distintas empresas de un sector productivo que se junten, hagan una gran negociación colectiva y al resultado que lleguen se aplique a todas las empresas que están dentro de este multisindicato, por así decirlo. ¿Ve factibilidad para que se llegue a ese punto y, por ejemplo, se pueda aprobar una negociación? Bueno, yo creo que eso no está en el programa, afortunadamente, y yo le veo muy poca posibilidad de que surja en esta oportunidad. Pero creo que ahí hay dos errores conceptuales grandes, digamos. Uno es que, justamente, la gracia es que la negociación se dé al interior de la empresa, porque ahí es donde está el aporte de ese trabajador especial. O sea, y evidentemente es impensable que sea razonable considerar que una empresa grande y una chica, una en el sur y una en el norte, una en Santiago y fuera de Santiago, una pyme, una micropyme, un emprendimiento, tengan que tener las mismas condiciones y puedan pagarle lo mismo a sus trabajadores. Eso no tiene ningún sentido. Y segundo, en los países que eso se ha implementado ha habido acompañado de un desempleo importante. Y yo creo que Chile no tiene la posibilidad de seguir manteniendo desempleo y no tiene capacidad de poder resistir esa estructura laboral con un alto desempleo. Bernardo, lo que vimos de la reforma tributaria es que al final este gran acuerdo se alcanzó en el Senado, pasó muy rápido por la Cámara de Diputados. ¿Podemos ver algo parecido ahora en la reforma laboral? Y ustedes, con este movimiento Reforma a la Reforma, por ejemplo, están apuntando a los senadores de la Comisión de Trabajo para buscar los acuerdos nuevamente, que quizá ya no sea en una cocina, pero que sí que pueda ser en el Congreso. En una cocina americana, como dijo. Claro. Bueno, yo creo que sí, yo creo que nosotros estamos apuntando a que la ciudadanía tome conciencia de las consecuencias de esta reforma. Queremos una mejor legislación laboral, queremos mejores sueldos, los sueldos en Chile son bajos, pero al mismo tiempo tenemos que lograr equilibrar los derechos de las distintas partes. Y yo creo que el Senado va a ser la oportunidad. Creo que es muy importante que nos convenzamos de que tenemos que hacer una reforma laboral que al mismo tiempo genere empleo. Y esta no lo hace. De hecho, el diputado Andrade, que es como el padre de esta reforma, dijo expresamente,
Miren, no se engañen, esta reforma no es para generar empleo. Y yo lo encuentro que es una lástima, porque sabemos que el empleo es la primera herramienta para superar la desigualdad. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue andando esta reforma laboral con esta pausa momentánea que están haciendo los ministros a cargo, y también vamos a estar atentos a qué es lo que hace Reforma la Reforma para aportar en esta discusión. Bernardo Fontaine, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, y con este análisis del momento que vive la reforma laboral, terminamos la agenda de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.